Eres un peso muerto. Voy a vender esta casa y todo lo que hay aquí. Las palabras de mi hijo atravesaron mi pecho como cuchillos. Me quedé ahí, de pie en la sala que yo mismo construí con mis propias manos, mirando a ese hombre de 30 años que ya no reconocía. Sus ojos tenían un brillo de desprecio que nunca imaginé ver dirigido hacia mí. No respondí, no grité. Simplemente tomé mi chaqueta y salí por esa puerta, sintiendo como cada paso me alejaba del hijo que crié, del niño que alguna vez me abrazaba y me llamaba su héroe. Días después, sentado frente al escritorio del licenciado Mendoza, observé cómo abría un sobre manila que contenía documentos que yo había olvidado hace años. Sus cejas se levantaron mientras leía, y luego me miró con una mezcla de sorpresa y respeto. Don Cristóbal, hay un detalle aquí que cambia absolutamente todo. Mi nombre es Cristóbal Gerardo Ponce. Tengo 51 años, y esta es la historia de cómo mi propio hijo intentó quitarme todo lo que construí sin saber que yo siempre había estado un paso adelante. Antes de continuar, quiero pedirles algo. Si esta historia les está tocando el corazón, si alguna vez han sentido el dolor de ser menospreciados por quienes más aman, los invito a suscribirse a este canal. Estamos creciendo juntos como una familia, buscando llegar a los 1000 suscriptores, y cada uno de ustedes es importante. Déjenme un comentario diciéndome desde qué país me están escuchando. ¿México? ¿Colombia? ¿España? ¿Argentina? Me encantaría saber que no estoy solo en esto, que hay otros que entienden lo que se siente. Ahora sí, déjenme contarles todo desde el principio. Aquel día, cuando salí de mi propia casa después de que mi hijo Damián me dijera que yo no servía para nada, caminé sin rumbo por las calles de Guadalajara, la ciudad que me vio nacer, trabajar, sufrir y triunfar. Ahora era testigo de mi mayor humillación. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿En qué momento el niño que llevé sobre mis hombros se convirtió en el hombre que me pisoteaba con palabras? Me senté en una banca del Parque Agua Azul, ese mismo parque donde llevaba a Damián los domingos cuando era pequeño. Recordé sus risas, su manita aferrada a la mía, su voz diciendo, «Papá, cuando sea grande quiero ser como tú». Esas palabras ahora sonaban como una cruel ironía. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Damián. «Ya hablé con una inmobiliaria. En 2 semanas viene a tasar la propiedad. Busca dónde quedarte». Leí el mensaje 3. A veces. Cada palabra era una bofetada más. No había un «lo siento», no había un «podemos hablar», no había nada que se pareciera al hijo que yo conocí. Fue en ese momento, sentado en esa banca, con el corazón roto, pero la mente clara, que recordé algo. Algo que había hecho muchos años atrás, cuando Damián apenas era un adolescente. Una decisión que tomé pensando en protegerlo, en protegernos a ambos. Una decisión que él nunca supo que existía. Saqué mi teléfono y busqué un número que no marcaba hace tiempo. El licenciado Mendoza, mi abogado de confianza. El mismo que me había ayudado con todos los trámites de la casa, con las escrituras, con cada documento legal relacionado a mi patrimonio. «Licenciado», dije cuando contestó, «necesito revisar unos papeles, es urgente». No sabía todavía cómo terminaría esto, pero una cosa era segura. Mi hijo estaba a punto de descubrir que subestimar a tu padre es el error más grande que puedes cometer. Para entender cómo llegué a ese momento de quiebre, necesito llevarlos conmigo al pasado, a mis raíces, a los años que formaron al hombre que soy. Nací en 1974 en un barrio humilde de Guadalajara, en una casa de 2 cuartos, donde vivíamos 8 personas. Mi padre era albañil, mi madre lavaba ropa ajena. Éramos pobres, sí, pero teníamos algo que el dinero no puede comprar: dignidad y amor al trabajo. Desde los 12 años acompañaba a mi padre a las obras. Cargaba ladrillos, mezclaba cemento, aprendía el oficio bajo el sol inclemente de Jalisco. Mis manos se llenaron de callos antes de que me saliera el primer bigote. Mientras otros niños jugaban fútbol, yo aprendía que cada peso se gana con sudor. «Mijo», me decía mi padre mientras trabajábamos, «un hombre se mide por su palabra y su trabajo. Lo demás es pura fachada». Esas palabras se grabaron en mi alma. A los 18 años ya era oficial albañil. A los 21 tenía mi propia cuadrilla pequeña. A los 25
conocí a Luz María en una fiesta del barrio. Era maestra de primaria. Tenía una sonrisa que iluminaba cualquier cuarto y un corazón del tamaño del mundo. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia sencilla. Rentamos un departamento pequeño en la colonia Constitución. Yo trabajaba de sol a sol, a veces en 2 obras al mismo tiempo. Luz María daba clases en la mañana y por las tardes daba tutorías privadas. Ambos perseguíamos el mismo sueño, tener algo propio, construir un futuro. Cuando Luz María me dijo que estaba embarazada, lloré. No de miedo, sino de felicidad y determinación. Ese bebé sería mi motor, mi razón para trabajar aún más duro. Damián Gerardo Ponce López nació el 15 de marzo de 1995, a las 3 de la madrugada. Pesó 3 kilos 200 gramos. Tenía los ojos de su madre y, según decía Luz María, mi nariz y mi terquedad. Desde el momento en que lo tuve en mis brazos, supe que haría cualquier cosa por él, lo que fuera. Los primeros años fueron los más duros económicamente, pero los más felices emocionalmente. Vivíamos apretados en ese departamento, pero cada noche cenábamos juntos. Cada domingo íbamos al parque. Cada peso que ganaba iba para pañales, leche, ropa, juguetes. Yo nunca tuve juguetes de niño. Damián tendría todos los que pudiera darle. Cuando Damián cumplió 5 años, Luz María y yo tomamos una decisión importante. Compraríamos un terreno. Sería nuestro patrimonio, nuestro legado. Buscamos durante meses hasta que encontramos uno en la colonia Jardines de la Cruz, no muy grande, pero en una zona que estaba creciendo. Vendimos todo lo que teníamos de valor. Pedimos un pequeño préstamo. Juntamos cada peso ahorrado durante años. Y finalmente, en 1999, ese terreno fue nuestro. Aquí vamos a construir nuestro hogar, le dije a Luz María, abrazándola en ese terreno vacío mientras Damián corría feliz entre la tierra y las piedras. Y cumplí mi palabra. Durante 3 años, cada fin de semana, cada momento libre, trabajé en esa construcción. Puse cada ladrillo con mis propias manos. Levanté cada pared pensando en mi familia. Mis compañeros de la cuadrilla me ayudaban los domingos a cambio de una carne asada y unas cervezas. Era trabajo pesado, pero lo hacía con amor. Luz María escogió cada color de pintura, cada diseño de ventana. Damián, que entonces tenía 7, 8 años, me pasaba herramientas y decía que estaba ayudando a papá. Cuando sea grande, voy a construir casas como tú, papá, me decía. En el 2002 nos mudamos. No era una mansión, pero era nuestra. 3 recámaras, 2 baños, una sala amplia, cocina grande, un pequeño patio trasero. Cada metro cuadrado construido con sacrificio y amor. Recuerdo la primera noche que dormimos ahí. Luz María lloraba de felicidad. Damián no cabía de emoción explorando cada rincón. Yo me senté en la sala vacía, sin muebles todavía, y agradecí a Dios y a mis padres por enseñarme el valor del trabajo. Los años siguientes fueron de estabilidad. Damián creció en esa casa. Celebró cumpleaños, hizo tareas en el comedor, invitó amigos. Yo seguía trabajando duro, ahora no solo como albañil, sino como maestro de obra, ganando mejor. Luz María seguía enseñando, amando su profesión. Cuando Damián entró a la preparatoria, le di todo lo que necesitaba: útiles, ropa de marca, dinero para salidas, cosas que yo nunca tuve. Quería que tuviera oportunidades. Estudia, hijo, le decía. La educación es lo único que nadie te puede quitar. Y estudió. Entró a la universidad, a ingeniería industrial. Yo pagaba su colegiatura trabajando en 2 obras. Venía cansado, adolorido, pero feliz de poder darle esa oportunidad. Luz María enfermó cuando Damián estaba en 4º semestre. Cáncer de páncreas, avanzado. Los siguientes 6 meses fueron una pesadilla, entre quimioterapias, hospitales, doctores, medicinas carísimas. Vi cómo se esfumaban todos nuestros ahorros. Vendí mi camioneta, pedí préstamos, hipotequé mi orgullo. Luz María murió un martes de octubre del 2016. Tenía solo 42 años. En su funeral, Damián lloró en mi hombro. Yo lo abracé fuerte, prometiéndole que seguiríamos adelante,
que honraríamos su memoria siendo fuertes. Te prometo, hijo, que nunca te va a faltar nada, le dije, y cumplí esa promesa. Aunque me quedé endeudado, aunque tuve que trabajar el doble, Damián terminó su carrera. Se graduó con honores en 2018. Yo estaba en primera fila, aplaudiendo, con el corazón hinchado de orgullo y los ojos llenos de lágrimas, sabiendo que Luz María nos miraba desde arriba. Pensé que lo peor había pasado. Pensé que ahora venían tiempos mejores. No sabía que lo más doloroso apenas estaba por comenzar. El cambio en Damián no fue repentino, fue gradual, como una grieta que aparece en una pared y que al principio ignoras, pensando que es solo superficial, hasta que un día te das cuenta de que la estructura completa está comprometida. Después de graduarse, Damián consiguió trabajo en una empresa de logística importante en Guadalajara. Su primer salario real, su primer traje, su primera oficina. Yo estaba orgulloso. ¿Cómo no estarlo? Mi hijo, el profesionista, el ingeniero. «Lo lograste, hijo», le dije cuando me mostró su oficina por videollamada. «Tu madre estaría tan orgullosa». «Sí, papá», respondió, pero su tono era distante, como si mi orgullo lo incomodara. Los primeros meses todo parecía normal. Llegaba a casa después del trabajo, cenábamos juntos, platicábamos. Yo le contaba de mis obras, él me contaba de sus proyectos. Éramos un equipo, o eso creía yo. Pero poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. Primero fueron las cenas. «Hoy no ceno en casa, papá. Tengo una reunión con compañeros del trabajo», me decía. Una vez, 2 veces, luego 3 veces por semana. Pronto era más raro verlo en la mesa que no verlo. Luego fue su actitud. Empezó a mirar la casa con otros ojos. «Deberíamos remodelar esto, se ve muy viejo», comentaba. O «¿por qué no cambias esos muebles? Dan pena». Muebles que Luz María y yo habíamos escogido con tanto cariño. «Están bien, hijo. Son funcionales», respondía yo sin entender por qué de repente le molestaban. «Es que tú no entiendes, papá. Las cosas han cambiado. Yo traigo gente de la oficina y esta casa parece de los años 90. Esas palabras me dolieron más de lo que él pensaba. Esta casa era de principios de los 2000. La construí con mis manos. Cada azulejo, cada ventana, llevaba mi sudor, pero me callé. «Los jóvenes son así», me decía a mí mismo. «Quieren cosas nuevas, modernas, es normal». Luego conoció a Valeria, una chica de su oficina, de una familia adinerada de Zapopan. La trajo a casa una vez. Entró con sus tacones altos, su bolsa de marca, sus lentes oscuros. Miró alrededor con una expresión que no necesitaba palabras para comunicar su desprecio. «Mucho gusto, señor Ponce», me dijo con una sonrisa falsa. «El gusto es mío. ¿Gustan cenar?», ofrecí, siempre hospitalario. «No, gracias, ya cenamos en el restaurante», respondió Damián rápidamente, como si la idea de comer en casa fuera vergonzosa. Desde que Valeria entró en su vida, Damián cambió aún más. Empezó a vestir diferente, más caro. Cambió su coche por uno nuevo, financiado. Salía a lugares caros, restaurantes que cobraban lo que yo ganaba en una semana. «¿De dónde sacas para todo eso, hijo?», le pregunté una vez, genuinamente curioso. «Tengo mi trabajo, papá. Gano bien. No como...». Se detuvo. «¿No como qué?». «Nada. Olvídalo». Pero yo sabía que había estado a punto de decir, «no como tú». Las referencias a mi trabajo comenzaron a aparecer. Sutiles al principio, luego más directas. «¿Todavía sigues en la construcción, papá? ¿No has pensado en retirarte?». «Tengo 51 años, hijo, no soy anciano. Además, me gusta mi trabajo. Es que, no sé, es trabajo pesado, para gente sin estudios». Esa frase se clavó como un puñal. Yo no tuve la oportunidad de estudiar porque estaba ocupado sobreviviendo, trabajando para que Mel pudiera estudiar. Pero no dije nada. Tragué mi orgullo. Una tarde llegué a casa después de un día particularmente pesado en la obra. Estaba sucio, cansado, lleno de polvo y cemento. Damián estaba en la sala con Valeria y 2 amigos más de su trabajo. «Ay, Dios», escuché que Valeria le susurraba a una amiga, «mira cómo llega tu suegro». Risas ahogadas. Damián me miró con vergüenza. No dijo nada en mi defensa.
Solo desvió la mirada. Esa noche, mientras me duchaba, lloré por primera vez desde la muerte de Luz María, no por el cansancio físico, sino por la humillación de que mi propio hijo se avergonzara de mí. Los meses siguientes fueron un deterioro constante. Damián ya casi no me hablaba. Cuando lo hacía, era para criticar algo, la comida que preparaba, el ruido que hacía cuando salía temprano a trabajar, el hecho de que invitara a mis compañeros de obra a tomar una cerveza en el patio. «Papá, no puedes traer a esa gente aquí», me dijo una vez. «¿Esa gente?» «Son mis amigos, Damián, gente trabajadora, honesta». «Son albañiles, papá. Valeria y yo estamos construyendo una imagen profesional. No podemos tener... ¿No podemos tener qué? ¿Gente humilde en tu casa? ¿Te recuerdo quién construyó estas paredes? Esta casa está a mi nombre, papá. Legalmente es mía». Esas palabras cayeron como una bomba. Años atrás, cuando Damián entró a la universidad, un asesor financiero me sugirió poner la casa a nombre de mi hijo para evitar problemas de herencia en el futuro, para proteger el patrimonio. Yo, confiado, creyendo que era lo mejor, lo hice. La casa quedó legalmente a nombre de Damián Gerardo Ponce López. Nunca pensé que usaría ese hecho como arma contra mí. «Sí, está a tu nombre», respondí con voz temblorosa, «pero la construí yo, la pagué yo. Es mi hogar». «Bueno, pues legalmente es mío, y tal vez es tiempo de que busques tu propio lugar». Me quedé helado. Mi propio hijo me estaba corriendo de mi casa. «Damián, ¿qué te pasó? ¿Dónde quedó el niño que jugaba conmigo en el patio, el que me decía que era su héroe?» «Crecí, papá. Ya no soy un niño, y francamente, estoy cansado de cargar con esto. Con tu padre». No respondió. Su silencio fue respuesta suficiente. Esa noche dormí mal, muy mal. Sabía que algo se había roto definitivamente entre nosotros, pero todavía tenía esperanza de que fuera temporal, que recapacitara, que recordara quién era realmente. Qué equivocado estaba. Lo peor aún estaba por venir. El día que todo explotó fue un sábado de marzo. Marzo, el mismo mes en que Damián nació 30 años atrás. La ironía no se me escapó. Yo había planeado hacer una carne asada pequeña para celebrar su cumpleaños. Nada extravagante, solo nosotros dos. Tal vez algunos de mis compañeros de obra que lo conocían desde niño. Quería recuperar algo de lo que habíamos perdido, reconectar con mi hijo. Compré la carne en el mercado, preparé las salsas como a él le gustaban de niño, limpié el patio. Todo con ilusión, con esperanza de que tal vez, solo tal vez, ese día podríamos volver a ser padre e hijo. Damián llegó a las 2 de la tarde. No venía solo. Traía a Valeria, a sus amigos de la oficina, gente que yo no conocía. Llegaron en 3 coches, hablando fuerte, riendo. «Feliz cumpleaños, hijo», le dije cuando entró. «Ah, sí, gracias», respondió sin mirarme realmente. «Vamos a estar en el patio un rato. Trajimos nuestras cosas. Pero yo preparé carne, está todo listo para...» «No te preocupes, papá. Ya comimos. Pedimos del restaurante». Mi corazón se encogió. Había pasado la mañana completa preparando su comida favorita y él llegaba diciendo que ya había comido. Me retiré a la cocina sintiéndome estúpido, ingenuo. Desde la ventana los observaba reír, tomar vino caro, comer comida que habían ordenado, ignorando completamente lo que yo había preparado con tanto cariño. Pasaron las horas. Yo me quedé en mi cuarto tratando de no sentir el rechazo que me estaba ahogando. Hasta que escuché voces alteradas. Salí al patio. Damián estaba discutiendo con Valeria. «Te lo he dicho 1000 veces», gritaba ella. «No podemos seguir viviendo así. Esta casa es vieja, está en un barrio que ya no es lo que era. ¿Cómo vamos a recibir a nuestros clientes, a nuestros socios aquí?» «¿Nuestros clientes?», pregunté. «Damián, ¿de qué habla?». Valeria me miró con desdén. «Su hijo y yo estamos iniciando un negocio de consultoría. Necesitamos una imagen, señor Ponce, y esta casa no proyecta esa imagen». «Esta es mi casa», dije, sintiendo la rabia subir por mi pecho. «Legalmente es de Damián», respondió ella con una sonrisa venenosa. «Damián, ¿vas a permitir que me hable así?». Mi hijo me miró, y en sus ojos vi algo que nunca había visto: desprecio puro.
Ella tiene razón, papá. Esta casa ya no sirve. Necesitamos algo mejor. ¿Algo mejor? Esta casa la construí con mis manos. Aquí naciste tus recuerdos, aquí murió tu madre. Exacto. Aquí murió. Todo aquí huele a pasado, a muerte, a fracaso. Sus amigos se quedaron en silencio. Algunos miraban al suelo, incómodos, pero Valeria sonreía, disfrutando del espectáculo. ¿Fracaso? Repetí sin poder creer lo que escuchaba. ¿Llamas fracaso a todo lo que hice por ti? Papá, mírate, tienes 51 años y sigues trabajando en obras como peón. Nunca progresaste, nunca fuiste más allá. Yo no quiero terminar así. Yo trabajé así para que tú pudieras ser ingeniero, para que tú tuvieras oportunidades. Y ya te pagué. Aquí estás viviendo en mi casa, sin pagar renta, sin aportar nada. ¿Sin aportar nada? Yo pago la luz, el agua, la comida. Calderilla, escupió Valeria. Mi familia me da más en una semana de lo que usted gana en un mes. Damián, di algo, supliqué, buscando en sus ojos algún rastro del hijo que crié. Ella tiene razón, dijo finalmente. Papá, ha sido un peso muerto, toda mi vida cargando con la vergüenza de tener un padre albañil, de vivir en esta casa humilde, de no tener lo que otros tenían. Te di todo lo que pude. Mi voz se quebró. Pues no fue suficiente, gritó. Mira a Valeria, mira a mis amigos. Sus padres son doctores, empresarios, gente exitosa. ¿Y el mío? Un albañil que nunca pudo ser más. Las lágrimas corrían por mis mejillas. No me importó llorar frente a todos. Mi corazón estaba destrozado. Entonces, ¿qué quieres que haga?, pregunté. Voy a vender esta casa, dijo con frialdad. Vale bien en el mercado actual. Con ese dinero Valeria y yo vamos a comprar algo en Puerta de Hierro, algo acorde a nuestro nivel. Tú puedes buscar un departamento pequeño en renta. Te puedo dar algo de la venta, lo suficiente para que te establezcas. ¿Me estás corriendo de mi hogar? Es mi casa, papá. Legalmente. Y sí, necesito que te vayas. Ya quedé con una inmobiliaria. Vienen a tasar la propiedad en 2 semanas. No puedes hacer esto. Claro que puedo. Eres un peso muerto. No sirves para nada. Voy a vender esta casa y todo lo que hay aquí. Sus palabras resonaron en el patio como disparos. Me quedé ahí, mirándolo, buscando algún signo de que estaba bromeando, de que el alcohol le había suelto la lengua, pero que en el fondo no lo decía en serio. Pero sus ojos estaban fríos, decididos. Como quieras, Damián, dije finalmente, con una calma que no sentía, si eso es lo que quieres. Entré a la casa, tomé mi chaqueta, mi cartera, mis llaves. Volví al patio donde todos seguían en silencio. Solo quiero que sepas algo, hijo, dije desde la puerta. Tu madre dio su vida por ti. Yo di mi juventud, mi fuerza, mis sueños por ti. Y si hoy crees que eso no vale nada, que soy un peso muerto, entonces realmente no te enseñé nada. Papá, no, lo interrumpí. Ya dijiste suficiente. Vende la casa si quieres. Haz lo que te dé la gana. Pero recuerda este momento, porque un día, cuando tengas tus propios hijos, vas a entender lo que se siente que te arranquen el corazón. Salí de ahí sin mirar atrás. Caminé por horas, sin rumbo, sin destino. La ciudad que me vio nacer, que me vio trabajar hasta sangrar, ahora era testigo de mi mayor derrota, la traición de mi propio hijo. Pero, mientras caminaba, algo comenzó a gestarse en mi interior. No era solo dolor, era también indignación, rabia y finalmente claridad. Recordé las palabras de mi padre. Un hombre se mide por su palabra y su trabajo. Y recordé algo más, algo que cambiaría todo. Pasé esa noche en casa de mi compadre Miguel, un compañero de obra que me conocía desde hace 20 años. No le conté mucho, solo que había tenido problemas con Damián y necesitaba un lugar donde quedarme unos días. Mi casa es tu casa. Compadre, me dijo dándome una palmada en el hombro, el tiempo que necesites. Esa noche, acostado en el sofá de Miguel, no pude dormir. Las palabras de Damián repetían una y otra vez en mi cabeza como un disco rayado. Peso muerto. No sirves para nada. Voy a vender esta casa. Pero entre el dolor y la rabia había algo más. Un recuerdo que insistía en salir a la superficie. Fue cerca de las 4 de la madrugada cuando finalmente
Lo recordé con claridad. El año 2010. Damián tenía 15 años. Yo había ido a ver a mi abogado, el licenciado Mendoza, para ordenar mis papeles. En ese entonces acababa de pagar completamente la hipoteca de la casa y quería asegurarme de que todo estuviera en orden. Don Cristóbal, me había dicho el licenciado, le voy a ser franco. Usted trabaja en construcción, un sector con riesgos. Si llegara a pasarle algo, su esposa y su hijo podrían tener problemas con la herencia, impuestos, trámites. ¿Ha pensado en proteger su patrimonio? ¿Cómo? Había preguntado. Hay varias formas. Podríamos poner la casa a nombre de su hijo, pero con ciertas cláusulas protectoras. O podríamos crear un fideicomiso, o... Luz María estaba conmigo ese día. Ella había interrumpido. ¿Y si ponemos la casa a nombre de Damián, pero con una cláusula de usufructo vitalicio para Cristóbal? Así queda protegida para nuestro hijo, pero Cristóbal tiene garantizado vivir ahí toda su vida. El licenciado había asentido. Es una excelente opción. Así el muchacho es propietario legal, pero don Cristóbal mantiene el derecho de uso, goce y disfrute de la propiedad mientras viva. Nadie puede sacarlo, ni siquiera el propietario nominal. ¿Y si Damián quisiera vender? Había preguntado yo. No podría, no sin su consentimiento. El usufructo vitalicio le da a usted el control real de la propiedad. Es suya de facto, aunque no de jure. Recuerdo que Luz María me había tomado de la mano. Es perfecto, amor. Así protegemos a Damián de impuestos futuros, pero tú quedas seguro. Habíamos firmado los papeles. Damián había firmado también, aunque siendo menor de edad, más como formalidad. Nunca entendió realmente lo que significaban esos documentos. Solo sabía que la casa estaba a su nombre. Pero había un detalle que él desconocía. Yo tenía el usufructo vitalicio. Me senté de golpe en el sofá. El corazón me latía fuerte. ¿Sería posible? Después de tantos años, ¿esa cláusula seguiría vigente? A las 8 de la mañana llamé al licenciado Mendoza. Licenciado, soy Cristóbal Ponce. Necesito verlo urgentemente. Es sobre la casa, sobre las escrituras de hace años. Don Cristóbal, claro. ¿Qué sucede? Prefiero explicarle en persona. ¿Puede recibirme hoy? Venga a las 11. Lo espero. Llegué a su oficina 15 minutos antes. Estaba nervioso, ansioso. El licenciado Mendoza era un hombre de 60 años, canoso, con lentes gruesos y una reputación impecable. Don Cristóbal, me saludó con un apretón de manos firme. Siéntese, cuénteme qué pasa. Le conté todo. La transformación de Damián, las humillaciones, las palabras hirientes, su intención de vender la casa y echarme a la calle. El licenciado escuchaba en silencio, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, se quitó los lentes y los limpió lentamente. Don Cristóbal, dijo finalmente, ¿recuerda cuando hicimos las escrituras en 2010? Sí, licenciado, por eso estoy aquí. Recuerdo que había algo sobre un usufructo, pero no sé si todavía... Espere aquí. Se levantó y fue a su archivo. Pasaron 5 minutos que se sintieron como horas. Finalmente regresó con un sobre manila grueso. Aquí está, dijo, sacando documentos. Escritura pública número 2456 del año 2010. Propiedad ubicada en calle Jacarandas número 384, Colonia Jardines de la Cruz. Comenzó a leer. El inmueble descrito queda a nombre del señor Damián Gerardo Ponce López como propietario legal, pero con usufructo vitalicio a favor del señor Cristóbal Gerardo Ponce. Mi corazón dio un vuelco, lo que significa que el señor Cristóbal Gerardo Ponce mantiene el derecho real de usar, gozar y disfrutar del inmueble hasta su fallecimiento, sin que el propietario nominal pueda privarlo de dicho derecho. Asimismo, cualquier enajenación, gravamen o disposición del inmueble requerirá el consentimiento expreso y por escrito del usufructuario. El licenciado levantó la vista y me miró con una ligera sonrisa. Don Cristóbal, hay un detalle aquí que cambia absolutamente todo. ¿Qué significa eso en palabras simples, licenciado? Significa que su hijo no puede vender esa casa, no sin su permiso. Usted tiene el control legal de la propiedad mientras viva. Él es el dueño en papel,
pero usted es quien realmente decide qué pasa con ella. Me recosté en la silla, sintiendo como un peso enorme se levantaba de mis hombros, reemplazado por algo más complejo, alivio mezclado con tristeza. Entonces, ¿qué puedo hacer? Varias cosas. Puede quedarse en la casa y él no puede hacer nada al respecto. Puede bloquear cualquier venta. O, hizo una pausa, podría enseñarle una lección que nunca olvidará. ¿A qué se refiere? Déjelo intentar vender. Deje que traiga a la inmobiliaria, que haga tasaciones, que se ilusione con el dinero. Y justo cuando crea que todo está listo, cuando haya firmado compromisos, cuando esté por cerrar la venta, ahí es cuando usted aparece con este documento y dice, no autorizo la venta. ¿Y si ya firmó algo con compradores? Cualquier contrato que firme sin su autorización es nulo. Los compradores podrían demandarlo a él por incumplimiento. Él quedaría expuesto legalmente y financieramente. Pensé en Damián, en sus palabras crueles, en cómo me había tratado frente a todos. Pensé en Luz María, en todo lo que habíamos sacrificado. Licenciado, dije lentamente, quiero que prepare toda la documentación necesaria. Quiero copias certificadas, quiero que todo esté en orden, y quiero que usted esté presente cuando llegue el momento. ¿Cuándo será ese momento? Cuando mi hijo esté frente al notario listo para vender mi casa. Ahí quiero que aparezca usted con estos papeles. El licenciado sonrió. Será un placer, don Cristóbal, pero le advierto, esto va a lastimarlo. Es su hijo. Ya me lastimó él primero, respondí. Y no es solo por venganza, licenciado, es una lección. Necesita aprender que las acciones tienen consecuencias, que no puede pisotear a la gente solo porque cree tener poder. Entiendo. Voy a preparar todo. Manténgame informado de los movimientos de su hijo. Salí de esa oficina sintiendo algo que no había sentido en semanas. Esperanza. No era alegría, no era satisfacción. Era simplemente la certeza de que no estaba indefenso, de que no era el peso muerto que mi hijo creía. Durante los siguientes días, me quedé en casa de Miguel, pero mantuve contacto discreto con algunos vecinos de mi colonia. Así me enteré de que Damián efectivamente había contactado a una inmobiliaria, que habían ido a tasar la casa, que había mostrado la propiedad a posibles compradores. También supe, por mi comadre Rosa, que vivía 2 casas más allá, que Damián andaba diciendo que yo me había ido por vergüenza y que ya no volvería. Dice que eres orgulloso y que preferiste irte antes que aceptar ayuda, me contó Rosa indignada. Le dije que eso era mentira, que tú construiste esa casa, pero él solo se rió. Cada reporte me dolía, pero también me fortalecía en mi decisión. Este muchacho necesitaba una lección de humildad. 2 semanas después de nuestra pelea, recibí la llamada que estaba esperando. Don Cristóbal, era el licenciado Mendoza. Mi contacto en la notaría me informa que su hijo agendó una cita para cerrar la venta de la propiedad. Es este viernes a las 10 de la mañana. ¿Ya tiene comprador? Al parecer sí, una pareja joven. Van a firmar el contrato de compraventa. Perfecto. ¿Qué necesita que haga? Preséntese en la notaría a las 10 en punto. Yo llegaré 5 minutos después con la documentación. Va a ser más interesante. Esa semana fue la más larga de mi vida. Cada día me despertaba con el estómago revuelto, preguntándome si estaba haciendo lo correcto, si no había otra manera. Pero luego recordaba sus palabras. Eres un peso muerto. No sirves para nada. Y mi resolución se endurecía. El jueves por la noche casi no dormí. Repasaba mentalmente lo que diría, cómo reaccionaría Damián, qué pasaría después, porque una cosa era segura. Después de mañana, nuestra relación nunca sería la misma. El viernes llegó con un cielo despejado y un sol brillante que contrastaba cruelmente con la tormenta que estaba por desatarse. Me vestí con mi mejor ropa, pantalón de vestir gris, camisa blanca, el saco que había usado en la graduación de Damián. Me afeité con cuidado, me peiné. Quería verme digno, no como el peso muerto que mi hijo creía que era. Miguel me llevó a la notaría en su camioneta. ¿Seguro que quieres hacer esto, compadre?, me preguntó durante el camino. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Llegamos a las 9:55. La notaría estaba en una zona elegante de Guadalajara, un edificio moderno de vidrio y acero. Respiré profundo antes de entrar.
La recepcionista me miró con curiosidad. «Buenos días, ¿tiene cita?» «Vengo por el caso Ponce, la venta de la propiedad en Jacarandas 384». Sus ojos se abrieron ligeramente. «Ah, sí. Pase, por favor. Sala 3». Caminé por el pasillo con el corazón latiéndome en los oídos. A través de la puerta de vidrio de la sala 3 pude ver a Damián sentado en una mesa larga, vestido con un traje caro, sonriendo. A su lado estaba Valeria, radiante con un vestido azul. Frente a ellos, una pareja joven, tal vez de 30 años, miraban emocionados los documentos. También estaba el notario, un hombre de unos 50 años con corbata roja revisando papeles. Abrí la puerta. El sonido hizo que todos voltearan. La sonrisa de Damián se congeló al verme. «Papá, ¿qué haces aquí?» «Buenos días», saludé cortésmente. «Vine por la venta de la casa». «No tienes nada que hacer aquí», dijo Valeria con veneno en su voz. «Esta es una reunión privada». «Disculpe», interrumpió el notario. «¿Y usted es?» «Cristóbal Gerardo Ponce, el padre de Damián, y usufructuario vitalicio de la propiedad que están a punto de vender». El silencio que siguió fue ensordecedor. «¿Usufructuario?», repitió el notario, frunciendo el ceño. «Papá, ¿de qué hablas?» Damián intentó reír, pero sonó nervioso. «La casa está a mi nombre. Tengo las escrituras». «Sí, está a tu nombre, pero hay un pequeño detalle que olvidaste». La puerta se abrió nuevamente. El licenciado Mendoza entró con un maletín de cuero, impecable con su traje oscuro. «Buenos días», saludó. «Soy el licenciado Mendoza, abogado del señor Cristóbal Ponce. Disculpen la interrupción». «¿Qué es esto?», preguntó Valeria poniéndose de pie. «¿Una especie de venganza barata?» «Es algo que se llama proteger derechos legales», respondió el licenciado con calma profesional. Se dirigió al notario. «Colega, ¿ya revisó la escritura completa de la propiedad en cuestión?» El notario pareció incómodo. «Bueno, revisé lo básico. El joven Ponce es el propietario registrado». «¿Revisó las cláusulas especiales? ¿Las restricciones?» «Yo no vi ninguna mención». El licenciado Mendoza sacó documentos de su maletín y los colocó sobre la mesa. Escritura pública 2456 del año 2010, página 7, cláusula 12. Permítame leerla. Todos estaban en silencio absoluto. Damián había palidecido. El inmueble descrito queda a nombre del señor Damián Gerardo Ponce López, como propietario legal, pero con usufructo vitalicio a favor del señor Cristóbal Gerardo Ponce, lo que significa que el señor Cristóbal Gerardo Ponce mantiene el derecho real de usar, gozar y disfrutar del inmueble hasta su fallecimiento, sin que el propietario nominal pueda privarlo de dicho derecho. Asimismo, cualquier enajenación, gravamen o disposición del inmueble requerirá el consentimiento expreso y por escrito del usufructuario. El licenciado levantó la vista. En palabras simples, esta venta no puede realizarse sin la autorización del señor Cristóbal Ponce. «Eso es mentira», explotó Valeria. «Damián es el dueño. Es el propietario nominal, señorita, pero el usufructo le da al señor Cristóbal el control real de la propiedad». El notario tomó los documentos y comenzó a revisarlos con expresión seria. Pasaron 2 minutos eternos. Finalmente asintió. «Es correcto. Hay un usufructo vitalicio registrado. Esta venta no puede proceder sin el consentimiento del usufructuario». La pareja de compradores se miraron confundidos. «¿Qué significa esto?», preguntó el joven. «Nosotros ya dimos el enganche de 200,000 pesos». Damián se había puesto de pie con las manos temblorosas. «Papá, esto es un error. Tú pusiste la casa a mi nombre, dijiste que era mía. Lo es, en papel. Pero yo protegí mis derechos, hijo, algo que tu madre y yo hicimos hace años, justamente para evitar situaciones como esta. No puedes hacerme esto». Su voz temblaba entre rabia y pánico. «¿No puedo? Tú me dijiste que yo era un peso muerto, que no servía para nada. Me corriste de mi casa, la casa que construí con estas manos». Levanté mis manos callosas. «Frente a todos tus amigos me humillaste, me trataste como basura». Yo estaba enojado. No estaba solo enojado,
Estaba siendo cruel, y ahora resulta que el peso muerto tenía un as bajo la manga. Valeria intervino, histérica. «Esto es chantaje, vamos a demandarte». El licenciado Mendoza la miró con frialdad. «Señorita, el único que puede ser demandado aquí es su novio, por intentar vender una propiedad sin tener las facultades legales completas para hacerlo. Los señores compradores podrían demandarlo por fraude». La pareja se levantó indignada. «¿Fraude? Nosotros somos víctimas aquí. Queremos nuestro dinero de vuelta». Damián se dejó caer en la silla con la cabeza entre las manos. Por primera vez en meses, lo vi vulnerable, roto. «Señores», dijo el notario, «me temo que esta operación no puede continuar. Voy a tener que cancelar el procedimiento. Nuestro enganche», insistió la mujer compradora. «Eso tendrán que arreglarlo directamente con el señor Ponce Jr., respondió el notario incómodo. La pareja salió furiosa de la sala, no sin antes el joven decirle a Damián: «Escucharás de nuestro abogado». Valeria tomó su bolsa. «Esto es ridículo. Damián, vámonos». Pero Damián no se movió. Se quedó ahí, sentado, derrotado. Valeria lo miró con desprecio. «¿Sabes qué? Llámame cuando resuelvas tus problemas de familia. No tengo tiempo para esto». Y salió taconeando fuerte. Solo quedamos Damián, el licenciado Mendoza, el notario y yo. «¿Puedo hablar con mi padre a solas?», preguntó Damián con voz quebrada. El notario y el licenciado asintieron y salieron, cerrando la puerta. Nos quedamos frente a frente, padre e hijo, separados por una mesa, pero unidos por 30 años de historia. «Me destruiste», dijo finalmente. «No, hijo, tú solito te destruiste. Yo solo me protegí. Valeria va a dejarme. Esa pareja va a demandarme. Perdí 200,000 pesos que no tengo. Todo por tu culpa». «¿Por mi culpa?». Mi voz se elevó. «Tú me llamaste peso muerto. Tú dijiste que no servía para nada. Tú quisiste vender la casa que construí sin siquiera preguntarme. Porque estaba desesperado. Valeria y yo tenemos planes. Necesitamos capital para el negocio. Y por eso tenías que pisotearme, humillarme, olvidar todo lo que hice por ti». Se quedó callado con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Damián», dije más suave, «yo habría hecho cualquier cosa por ayudarte. Si me hubieras pedido ayuda con respeto, si me hubieras tratado como tu padre y no como basura, habríamos encontrado una solución juntos. Pero escogiste el camino del desprecio». «Lo siento», murmuró. «¿Lo sientes? ¿De verdad?». Levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. Dejé que Valeria me cambiara. Dejé que sus palabras envenenaran mi mente. Empecé a verte con sus ojos y no con los míos. Y esa es exactamente la lección que necesitabas aprender». «Entonces, ¿qué va a pasar ahora?», preguntó Damián con voz temblorosa. Me senté frente a él, mirándolo realmente por primera vez en meses. Vi al hombre que era, pero también al niño que fue. «Eso depende de ti, hijo». «¿Qué quieres decir?». «El usufructo me da derecho a vivir en esa casa hasta que muera. Tú no puedes venderla, no puedes rentarla, no puedes hacer nada con ella sin mi permiso. Legalmente yo tengo el control». Asintió lentamente, comprendiendo la magnitud de su error. «Pero», continué, «también puedo renunciar al usufructo si así lo decido. Puedo firmar un documento devolviendo el control total de la propiedad. En ese caso, serías libre de vender, de hacer lo que quieras». Sus ojos se iluminaron con esperanza. «¿Harías eso?». «Tal vez, pero no hoy, y no gratis». «¿Qué quieres? ¿Dinero?». Me reí amargamente. «¿Dinero? Hijo, ¿de verdad crees que esto es sobre dinero? Me ofendes». «Entonces, ¿qué?». Me incliné hacia adelante mirándolo fijamente. «Quiero que aprendas. Quiero que entiendas lo que hiciste, no solo con palabras, sino con hechos. Quiero ver si hay algo del Damián que crié todavía dentro de ti, o si ese muchacho murió para siempre». «¿Cómo demuestro eso?». «Regresa a la casa. Vive ahí conmigo como antes, no como dueño, sino como hijo. Habla conmigo, cena conmigo, trátame con el respeto que merece un padre. Haz eso durante 6 meses, y al final de ese tiempo hablaremos sobre el usufructo». 6 meses. 6 meses durante los cuales tendrás que resolver tus deudas, tu relación con Valeria,
tus errores, y tendrás que hacerlo sin la muleta de vender la casa. Tendrás que trabajar, luchar, sacrificarte, como yo lo hice toda mi vida. Damián se quedó pensativo. ¿Y si no acepto? Entonces nos vemos en 20 o 30 años, cuando yo muera y finalmente puedas vender. Tú decides. Se pasó las manos por la cara. Valeria va a enloquecer. Tal vez Valeria no es la persona indicada para ti, hijo. Alguien que te ama de verdad no te pide que humilles a tu padre. Lo sé, admitió. En el fondo siempre lo supe. Hubo un largo silencio. Afuera escuchábamos el tráfico de la ciudad, la vida continuando mientras nosotros estábamos en ese momento suspendido. Acepto, dijo finalmente. 6 meses. Voy a demostrarte que puedo cambiar, que no soy el monstruo en que me convertí. Eso espero, Damián, de verdad lo espero. Nos levantamos, nos miramos sin saber bien qué hacer. Entonces él dio el primer paso y me abrazó. Lloró en mi hombro como no lo hacía desde que era niño. Perdóname, papá, perdóname. Lo abracé también, sintiendo cómo mi propio corazón se rompía y se reparaba al mismo tiempo. Te perdono, hijo, pero tienes que perdonarte a ti mismo y demostrar que mereces ese perdón. Salimos de la notaría juntos. El licenciado Mendoza nos esperaba afuera con una sonrisa discreta. ¿Todo bien, don Cristóbal? Sí, licenciado, todo bien, gracias por su ayuda. Para eso estamos. Aquí tiene copias de todos los documentos, por si acaso. Esa noche, Damián y yo cenamos juntos en la casa por primera vez en meses. Preparé carne asada, la que había hecho para su cumpleaños, y que quedó desperdiciada. Esta vez la comió, y me dijo que estaba deliciosa. No fue una reconciliación mágica, el daño estaba hecho y las cicatrices permanecerían. Pero era un comienzo. Valeria, como predije, terminó con él 2 días después. No tengo tiempo para pobres, le dijo. Dolió, pero fue liberador. Los meses siguientes fueron difíciles. Damián tuvo que enfrentar la demanda de la pareja compradora, aunque finalmente llegaron a un acuerdo. Tuvo que trabajar horas extras para pagar sus deudas. Tuvo que comer humildad cada día, pero también redescubrió quién era realmente. Volvió a ser el hijo que yo conocía, el muchacho noble que se había perdido en el camino. Hoy, mientras escribo esto, han pasado 8 meses desde aquel día en la notaría. La semana pasada, Damián y yo fuimos juntos con el licenciado Mendoza y yo firmé la renuncia al usufructo. La casa ahora es completamente suya, sin restricciones. ¿Por qué ahora, papá?, me preguntó. Dijiste 6 meses y te di 8. Porque ya no necesito el papel para sentirme seguro. Porque recuperé a mi hijo, y eso vale más que cualquier propiedad. ¿Qué aprendí de todo esto? Que el amor de padre es infinito, pero también debe tener límites. Que permitir el abuso, incluso de tus propios hijos, no es amor sino cobardía. Que a veces la mejor manera de enseñar es dejar que las consecuencias hablen por sí mismas. A todos los que me escuchan, respeten a sus padres, no por obligación, sino porque un día entenderán todo lo que sacrificaron por ustedes, y para los padres, amen a sus hijos, pero no permitan que los pisoteen. El respeto se enseña también con límites. La casa sigue en pie, más fuerte que nunca, como nuestra relación, como debe ser una familia. Gracias por escuchar mi historia. Si les tocó el corazón, compártanla y recuerden, el respeto se gana, pero nunca debe perderse por aquellos que más amamos.